¿sí? O sea, no el árbol. Por las dudas, no cause más confusión, ¿se entiende? A ver, ¿se entiende que el get hijo del árbol es distinto de este get hijo que se está usando en el agregar hijo, que es un get hijo del nodo? Bien. Perfecto. Entonces ahora sí continuamos. Bien, eso es respecto de la estructura de árbol general, ¿sí? Me parece que tal vez sea lo más importante, a lo que le tienen que prestar un poco de atención. Ahora lo que quería ver era un ejemplo, ¿sí? Un ejercicio. No recuerdo si está dentro de los adicionales, porque muchas veces vamos modificando las prácticas, pero es un ejercicio clásico. Ya vamos a leer entre todos el enunciado y vamos a tratar de proponer alguna solución. Bien. Bueno. Vamos a ver este ejercicio que es de uso de agua general, ¿sí? Se llama red de agua potable. Bien, el enunciado lo que nos dice es que sobre una estructura que empieza en un caño maestro, ¿sí? Que me va a representar una estructura de una red de agua, se va a ir dividiendo esa estructura sucesivamente hasta llegar a cada una de las casas, ¿sí? Imagínense una red donde empieza en un caño maestro y a través de la ciudad, por distintas tuberías, se va a ir distribuyendo a casas, ¿sí? Va a haber un caudal inicial, que es de donde se arranca en el caño maestro, y a medida que se va ramificando hasta alcanzar cada una de las casas, ese caudal va a ir disminuyendo, ¿sí? Porque se va a ir ramificando por toda la estructura. Lo que se puede resolver es que, considerando que se ingresan N litros por el caño maestro, ¿sí? Se quiere saber cuál es el caudal mínimo que recibe una hoja. En este caso sería la casa, alguna casa, ¿sí? Lo que nos van a dar en este problema es la estructura de la red, que sería esta estructura que vemos en el gráfico, y además cuánto ingresa, ¿sí? Cuánto es lo que ingresa por el caño maestro. ¿Se entiende en qué consiste el ejercicio? ¿Sí? A mí me dan una estructura y me van a decir con qué valor de caudal se arranca en esa estructura, ¿sí? Yo lo que necesito es indicar cuál es el mínimo caudal que va a llegar a uno de los extremos. Bien, lo primero que tendríamos que tratar de pensar, es que entendimos bien el enunciado, que es lo que pide, es de qué manera encararía yo este ejercicio, en base a las formas de recorridos que han visto en la teoría y que han hecho uso ya en la práctica de árbol binario. ¿Alguno que se anime a indicar qué propondría de solución, así medio genérico? Bien, un recorrido por profundidad. ¿Todos harían un recorrido por profundidad? ¿Alguno haría alguna otra propuesta? Rodrigo dice que podría ser por niveles. ¿Podría hacerse por niveles? Bien, bueno, en realidad podría hacerse de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Tal vez con una forma de recorrido resulte más natural que con otra y resulte relativamente más sencillo, ¿sí? Vamos por el que estábamos recién discutiendo, que era el recorrido por niveles.
que tal vez no es a lo que uno primero se tiraría a resolver, más o menos uno ya va vislumbrando que esto en realidad lo puede hacer con un recorrido en profundidad. Si ya esto lo quiero hacer con un recorrido por niveles, ¿qué datos necesitaría para poder calcular el caudal mínimo? Bien, ¿cuántos niveles tengo? Sí, ese es un dato que necesito, porque necesito saber cuántas veces voy a dividir ese 1000, ¿no? 1000 entre 4, 250, luego entre 3. Bien, necesito entonces la cantidad de niveles, ¿sí?, que es un dato, y lo otro que necesito saber es la cantidad de hojas, en realidad, la cantidad de hojas en el último nivel, pero no todas las hojas, sino la del nodo que tiene más hojas. ¿Sí? Bien, ¿qué altura tiene este árbol? Bien. No contamos las hojas porque tienen altura 0. Sí, igualmente acá no estábamos hablando de la altura, sino estábamos tomando como dato la cantidad de niveles que tenía. Sí, pero bueno, en el caso de las hojas arrancaríamos con una altura 0, altura 1, y así, a diferencia de los niveles que arrancan del valor más bajo en la parte superior. ¿Sí? Bueno, vamos a volver al ejercicio. El primer planteamiento era tratar de resolverlo con un recorrido por niveles. La respuesta era, ¿se puede hacer con un recorrido por niveles? Sí, sí se puede hacer con un recorrido por niveles. ¿Sí? Al menos necesitamos dos datos. Uno, la cantidad de niveles, y dos, la máxima cantidad de hojas del nodo que tiene más hojas. ¿Sí? Con esos dos datos se puede sacar la cuenta del mínimo caudal. ¿Es la forma más sencilla de hacerlo? Y probablemente no, probablemente sea como plantearon al principio, con un recorrido en profundidad, ¿sí? Pero si lo resuelven con un recorrido por niveles y está bien resuelto, el ejercicio estaría aprobado, ¿sí? Se los digo para que no se queden con que solo se puede hacer de una de las dos formas. Bien, ahora, entonces, vamos a cómo sería la resolución de este ejercicio de manera recursiva. Un segundo, vuelvo a la presentación. Bueno, en este caso, para resolver el ejercicio, ¿sí?, a diferencia del que vimos la clase anterior, que era un ejercicio de árbol binario, donde el método se implementaba sobre la clase árbol binario, en este caso vamos a crear una nueva clase que va a representar la red de agua potable, ¿sí?, que contiene un árbol general, ¿sí?, que es el que va a mantener la estructura, ¿sí? Es simplemente otra forma de resolverlo. Fíjense que en este caso el árbol red, que es como se llama la variable, y que es el que mantiene la estructura, está definido como un árbol de Dabel, ¿sí? En realidad podría haber sido un árbol de cualquier cosa, porque en sí yo no voy a almacenar valores. El árbol lo que me está dando es la estructura para que yo pueda saber cómo se va a ir dividiendo ese caño maestro, ¿sí?
Bueno, en este caso la clase tiene un constructor, ¿sí?, que recibe un árbol general. Bien. Y entonces, ¿cuál sería la idea de la solución? La idea sería recorrer en profundidad como plantearon este árbol, ¿sí? Arranco con un caudal, en este caso por ejemplo de 1000, y lo que debería hacer es ir dividiendo, ¿sí?, a medida que voy recorriendo en profundidad, ese caudal en función de la cantidad de hijos que tenga, ¿sí? Es decir, si la raíz empieza con un caudal de 1000, debería delegar el cálculo del mínimo caudal en cada uno de sus hijos árboles, ¿sí? A cada uno le va a corresponder 250, es decir, 1000 dividido la cantidad de hijos, ¿sí? Cuando un hijo recibe el mensaje de calcular el mínimo caudal, nuevamente lo que va a hacer es delegar en cada uno de sus hijos el cálculo, enviándole el valor que le corresponde, que sería en este caso 250 dividido la cantidad de hijos, y de ahí que sale en este caso el valor 83,3. ¿Sí? En implementación se vería de esta forma. ¿Sí? Yo voy a implementar un método que se llama mínimo caudal versión 1, va a ser esta, ¿sí? Va a devolver algo de tipo double, porque esta división en algún momento puede retornar un valor con decimales, puede ser un double, puede ser un float. Y va a recibir como argumento el valor del caudal que la primera vez podrá ser, por ejemplo, 1000. ¿Sí? A continuación, en este caso se pregunta si llegué a una hoja, ¿sí? Si árbol red, que era el que mantenía la estructura interna, es una hoja, lo único que hago es devolver el valor que estoy recibiendo, ¿sí? Voy a volver acá al dibujito, es decir, si llegué a una hoja, ya me llegó en la recursión, mediante las sucesivas divisiones, el valor que me corresponde. Listo, lo único que tengo que hacer es devolvérselo a mi padre y que mi padre decida qué es lo que va a hacer con ese valor. ¿Sí? Por eso no hace nada más. Ahora, si no es una hoja, es decir, que estoy parado en la raíz o entre medio del árbol, lo que voy a hacer es, voy a pedir a mis hijos, ¿sí? Les voy a delegar algo, por eso pido la lista de hijos, y voy a definir dos variables locales al método. Una min, que pretendo que almacene el mínimo que yo conozco, y otra que me va a servir para los cálculos intermedios, para desempatar entre mis hijos cuál tiene el mejor valor. ¿Sí? Bien, a continuación lo que hago es itero sobre la lista de hijos, ¿sí? Tomo cada uno de ellos, y para poder delegar el mismo mensaje, mínimo caudal versión 1, en este caso voy a necesitar crear una instancia de red de agua potable. ¿Por qué? Porque este método pertenece a la clase red de agua potable, ¿sí? Estoy creando una clase, digamos, ficticia, una instancia ficticia de red de agua potable con un árbol, en realidad con un subárbol hijo. ¿Sí? Entonces, a esta subred, a esta red creada, digamos, artificialmente con uno de mis hijos, le vuelvo a decir, calcula tu mínimo caudal, pero ahora le voy a dar el valor actualizado, ¿sí? Que va a ser el valor del caudal original dividida la cantidad de hijos que tengo, ¿sí? Esto va a entrar en recursión a medida que me vaya moviendo dentro de la estructura del árbol, ¿sí? Y en algún momento va a volver de la recursión, va a volver devolviéndome el valor calculado, ¿sí? Si empezamos a pensar en cómo se ejecuta esto va a terminar en una hoja, es decir, en algún momento voy a entrar por el if que pregunta si es una hoja, me devuelve el valor caudal que fue todas esas divisiones sucesivas, y volvería a esta línea de código como el calculado de la hoja, ¿sí? Si ese calculado es menor que esa variable mínimo donde yo pretendo quedarme con el más chico de todos mis hermanos, actualizaría este valor de mínimo,
¿sí? Es decir, este igual lo que hace es recorre sobre todos los hijos de un árbol padre y delega, ¿sí?, el cálculo del mínimo caudal con el valor actualizado, ¿sí? Y se va a quedar con el valor, con el mejor valor que le devuelvan cada uno de sus hijos, ¿sí? Bien, esta sentencia de retorno es simplemente el valor mínimo que tiene que devolver nuevamente a un contexto anterior de recursión. ¿Se entiende cómo funciona este algoritmo? Bueno, acá algunos me responden que sí, tal vez alguno lo desubique un poco esto de tener una instancia de red de agua potable, ¿sí? Porque venían viendo los ejercicios directamente, donde directamente delegaban en el árbol el mensaje recursivo, ¿sí? Pero que no los maree eso, porque en realidad esto es exactamente lo mismo. Mi método recursivo va a ser mínimo caudal. Entonces yo necesito siempre que sea una red de agua potable la que entienda ese método mínimo caudal. A ver, le hice una pregunta. Porque está fuera de la clase árbol. Claro, esta es una clase que hace uso del árbol general, ¿sí? Claro, no se lo puedo pedir al árbol porque el método que yo estoy implementando, mínimo caudal, es un método de la clase red de agua potable. Entonces, si yo quiero delegar ese método para usarlo de manera recursiva, yo se lo puedo delegar a alguien que entienda el método. Tiene que ser sí o sí alguien de tipo red de agua potable, ¿sí? Si no, el plan B podría haber sido que sea un método dentro de la clase árbol binario. Pero en realidad, yo acá lo que estoy haciendo es uso de la clase árbol general, árbol binario, ¿sí? Yo lo que quiero es que esta clase haga uso del árbol general, porque el árbol general en realidad es una estructura genérica que yo la puedo usar para representar distintas cosas, en este caso una red de agua potable, ¿sí? Por eso no dejo el método metido dentro de la clase árbol general. Otra forma de implementarlo, que en realidad sería válida, ¿sí? Vamos por acá. Estaba escribiendo algo Rodrigo, espero que termine de escribir. A ver, espero que terminen de escribir para continuar. Claro, como dice Rodrigo, sí, mínimo caudal versión 1 está definido dentro de la clase red de agua potable. Sí. Y después Danilo pregunta, o sea, sumás todas las hojas y la dividís por la cantidad de hijos. Esto es lo que manda cada nodo a su padre. Bueno, a la implementación, lo que hago es mandar el mensaje a cada hijo, o sea, con un subárbol, y cada subárbol cada subred que contiene cada subárbol, me está devolviendo cuál sería su mínimo. Yo lo que hago es desempatar entre lo que me devuelven todos mis hijos y quedarme con el mejor.
si se podría usar un árbol general en la firma del método. Sí, se podría usar un árbol general, sí. Como está planteada la solución en este caso, define que la clase red de agua potable tiene como una variable de instancia al árbol general. Pero sí, pues, tranquilamente podría usarse en la firma la estructura que está recibiendo. Sí. Igualmente, digamos, la idea es discutir sobre esta implementación. Generalmente en el parcial se les da ya la firma del método como para que ustedes respeten esa firma, ¿sí? Si se les hubiera dado con la firma del método con el árbol, ustedes deberían respetarlo, ¿sí? Bien, a lo que iba es a alguna pequeña variación sobre esta implementación, ¿sí? Que podríamos nosotros encontrar en los exámenes. En la primera solución, cuando yo llegaba a una hoja, esta hoja devolvía ese mínimo caudal al padre y el padre iba devolviendo hasta llegar así sucesivamente a la raíz, ¿sí? Otra forma de pensarlo, en realidad ya sería más a nivel de implementación, que nosotros en general les sugerimos que traten de evitarlo, pero no porque no funcione, sino para que se acostumbren al uso de la devolución de valores de los métodos. Es devolverlo en un parámetro, ¿sí? Ustedes saben que en Java no existe el pasaje de parámetros por referencia, es pasaje de parámetros por valor. Por tanto, si ustedes quisieran devolver algún valor como parte de los argumentos, ¿sí? Deberían usar alguna estructura del tipo que aparece acá en el slide, ¿sí? Un arreglo de una posición que lo estoy usando para simular un pasaje por referencia, ¿sí? De vuelta, no es la forma que nosotros normalmente sugerimos, pero tal vez a alguno le resulte un poco más sencillo pensar así la devolución de los valores, ¿sí? En este caso, la idea del algoritmo sigue siendo exactamente la misma, pero cuando detecto que el árbol en el que estoy parado es una hoja, directamente es la hoja la que indica cuál va a ser el valor mínimo, si es que su cálculo es mejor de lo que se viene arrastrando, ¿sí? Fíjense que al ser este argumento un arreglo de una posición, este valor va a ir viajando durante todo el recorrido que yo haga por el árbol, ¿sí? Por tanto, todas las hojas van a poder conocer a su debido momento cuál es el mejor valor calculado hasta esa etapa del recorrido, ¿sí? Si no es una hoja, se sigue haciendo exactamente lo mismo que se hacía en la otra implementación. Se recorre la lista de hijos, se crea en este caso una instancia de red de agua potable con el subárbol, hijo, y se delega en esa subred el método recursivo mínimo caudal versión 2, ¿sí? El cálculo se hace exactamente igual, solamente que se va a ir arrastrando este segundo argumento para que me sirva como lugar donde dejar el resultado, ¿sí? A ver por acá. Bueno, esto sería como arrancaría el método, ¿no? Si yo quisiera mantener la firma en el sentido de que devuelve un valor de tipo dable y que se recibe un valor que es el que ingresa por el caño maestro, hago la inicialización de mi arreglo de una posición y luego llamo a un método privado, ¿sí? Fíjense que se llama igual, simplemente estoy modificando la cantidad de argumentos, ¿sí? Este método es el que acabamos de ver en esta implementación, ¿sí? Por sobrecarga desempata y sabe que es este método que tiene que invocar y luego simplemente retorno el valor que fui acumulando en el arreglo de una posición resultado, ¿sí?
Bien, se ve que la idea en general es similar, la diferencia es cómo ir devolviendo el resultado, ¿sí? La forma que nosotros sugerimos es que sea la de la solución 1, ¿sí? Que traten de no simular este pasaje por referencia. Pero no quiere decir que esta solución no funcione o que esté mal implementada. Si alguno para tratar de no enroscarse tanto con el tema de la devolución de valores y a entenderlo mejor le sirve, no hay problema, ¿sí? Pero lo que nosotros aconsejamos es que traten de ir por la solución 1, ¿sí? Respecto de esta solución en particular, ¿hay alguna duda? ¿No? Bien. Bueno, la idea sería que empiecen a trabajar con la práctica de árbol general. Entiendo que tienen 2 semanas para hacerla. Y nada, cualquier duda nos vamos charlando por la sala, o si no, en cuanto a lo que es evaluación, bajamos algo general desde los profesores de la cátedra, ¿sí? Para estar todos parejos en ese sentido. Bien, si nadie más tiene alguna pregunta, cierro esta sala y ya están habilitadas las salas de práctica, y una vez más les pido que traten de distribuirse lo más equitativamente posible, de modo que puedan preguntar, ¿sí? Bien. Perfecto, cierro esta sala.